Muy bien, como parte de la corriente está también poder determinar el elemento de resistencia que ya vimos que nos regula la corriente en un circuito. Muy bien, la combinación de resistencia las podemos también tener en un circuito. Entonces vemos nosotros que nosotros podemos tener resistencias en serie cuando tenemos más de una resistencia, como en este caso. Aquí tenemos una resistencia equivalente S, que va a ser igual a la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2. Aquí la vemos en el primer circuito. Tenemos un diferencial de potencial que me está generando una energía. Llega a la resistencia 1, pasa por la resistencia 2 y vuelve diferencial de potencial. De voltaje. Vemos que este circuito es igual o equivalente a este, solo que aquí ya tenemos la resistencia equivalente. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que una resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias que yo pueda tener en mi circuito, más hasta resistencia N. No olvidemos, igual, que la corriente aquí la vamos a calcular por la FEM, ¿verdad? La E dividido esa resistencia equivalente. Por favor, esa resistencia equivalente. Muy bien, veamos la otra parte cuando tengo resistencias en paralelo. Dice que cuando tengo resistencias en paralelo, la corriente va a ser igual a la suma de las corrientes. Ojo, aquí tenemos un ejemplo y va a ser igual al diferencial de potencial de la batería dividido R1 más el diferencial de potencial fijo de la batería dividido R2 y sucesivamente hasta llegar a el diferencial de potencial R a la N. Si fueran una corriente y dos corrientes, habrían dos resistencias. Estas dos. Muy bien, aquí tenemos un circuito donde tenemos un diferencial de potencial que me está generando una corriente a través de este circuito. Y aquí tengo una resistencia R y esta resistencia 2, R2. Está en paralelo. Pero dice que este circuito también puede ser equivalente siempre a una resistencia equivalente P. Resistencia equivalente P. Veamos siempre en el diferencial de potencial se está generando una corriente eléctrica. Muy bien. Por último, me está diciendo que para las resistencias en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente, va a ser proporcional a la suma de todos los recíprocos de las resistencias individuales. Entonces hay que considerarlo. El recíproco de la resistencia equivalente en paralelo va a ser igual, proporcional a la suma de los recíprocos de todas las resistencias. Con lo que hemos visto hasta el día de hoy, podemos decir que tenemos elementos suficientes para poder calcular la corriente en un circuito. 1. Cuando solamente tengo un diferencial de potencial y una resistencia. 2. Cuando tengo más de una resistencia. 3. Cuando tengo resistencias en serie, resistencias en paralelo. Y también en este caso hay que considerar que por el momento hemos estado viendo que ese diferencial de potencial también en algún momento se genera o se puede generar en una batería, ¿verdad? Estamos siempre en comunicación.